esa condición, tratando de que traes un problema, tienes una necesidad, déjame decirte que fuiste al mejor lugar, al Señor Jesucristo. Él quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere restaurarte, quiere liberarte, pero como nosotros allá afuera, a muchos de nosotros se nos compartió la palabra del arrepentimiento, del convertimiento hacia el Señor Jesucristo, y nunca quisimos abrir nuestro corazón, sino que lo endurecimos día con día más, y no entendimos al llamado de Dios, y Dios, como dice la palabra, el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice. Fíjate cómo dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, como nosotros no entendimos allá afuera, el Señor nunca nos agarró, permitió que viniéramos a este lugar. Como a Jonás el Señor le dio una orden, ven a Nínive y dile que se arrepientan, que se conviertan, porque si no los voy a destruir de aquí a 40 días. Jonás hizo lo contrario, agarró un barco a Tarsis, desobedeciendo a Dios, creyendo él huir de la presencia de Dios, pero ¿cuántos sabemos que de la presencia de Dios no podemos huir, no podemos escapar? Nunca. Y él permitió a que viniera una tempestad tan grande a Jonás, a la vida de Jonás, por desobedecer su mandato, como yo y tú. Permitió que viniera la tempestad en el mar cuando iban en la barca, y todos clamaron a sus dioses, pero no había contentación, porque era de parte de Dios. Y Dios, cuando tiene un propósito para cada uno de nosotros, lo va a cumplir. Así tenga que hacer con nosotros lo que Él debe de hacer para que agarremos el surco, como dice Melchor, ¿verdad? Entonces Él dice que cuando se vio en eso, todos clamaron a sus dioses y no hubo contestación, pero Jonás clamó a Dios. Y la tempestad que lo fondearon al agua, dijeron, porque es mi desobediencia, por eso está pasando esto. Écheme al agua y todo se va a componer, dijo. Y era porque él sabía a quién había desobedecido. Y entonces él permitió, cuando echaron a Jonás al agua, que el pez, pero todo por mandato de Dios ya lo tenían preparado, tragó a Jonás. 3 días estuvo en el vientre del pez. ¿Cuántos saben que cuando un animal se come algo, para otro día está devorado ya por el ácido que tiene, que digiere la comida? Y Jonás no le pasó eso, porque Dios aún estaba allá dentro con él. Tenía cuidado de él, como ha tenido cuidado de ti y de mí en este lugar. Allá afuera no entendimos la palabra de Dios. Tómalo como si fuera el pez, para Dios cumplir su propósito. Jonás allá, humillado delante, en el fondo del pez, del mar, y adentro del pez, humilló, oró a Dios, y Dios lo escuchó, y le dijo al pez, ve, vomítalo a la playa. Fue él, lo vomitó a la playa, porque se humilló delante de él. Reconoció que la había regado delante de Dios, había desobedecido la orden de parte de Dios, y fue el pez y lo vomitó. Entonces sí, arrancó para Nínive, y fue y les dijo, y Dios se arrepintió del mal que había traído para Nínive. Este lugar, mi hermano, cuando yo y tú reconocemos que fallamos a Dios, no obedecimos a Dios, reconocemos, Dios nos restaura, Dios nos liberta, mi hermano, Dios nos sana, pero tienes que arrepentirte primero, porque esto es de parte de Dios. Este lugar que estamos en este lugar es un lugar de corregimiento de parte de Dios, porque aquí reconocemos que le hemos regado. Así que yo te invito que te pongas sobre tus pies. Vamos a hacer una oración para entrar a la palabra. Esto nomás es una entre nomás ahí, una reflexión para que vayas metiéndote la palabra, ¿verdad? Así que, Padre, aquí estamos ante tu divina presencia. Mira, mi Dios, yo te pido por este pueblo, Señor, por cada alma que está en este lugar, Padre. Yo no conozco sus necesidades, Padre, pero tú sí las conoces, Señor, y tú quieres ayudarlo, quieres solucionarle cada problema, Padre. Lo ponemos en tus manos, porque en ti está la solución a cada necesidad, a cada problema, a cada dificultad. Tú tienes el control, Padre. En esta hora nos humillamos delante de tu presencia, Señor, y clamamos a ti, Señor, que sea usted respondiéndonos conforme sea su voluntad, Padre, no como nosotros queremos, porque usted sabe lo que es mejor para cada uno. Así que yo te pido, Señor, que sea usted sanando los corazones, Padre, sea usted echando fuera toda perturbación, todo lo que esté estorbando en las mentes, en los corazones, se va ahora en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos tu Espíritu Santo reinando en ese corazón, en esa mente, Padre, y seas tú guiándola de aquí en adelante, Padre. En tus manos nos abandonamos y nos cubrimos con tu sangre preciosa, y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad?
Vamos a leer una escritura ahí en el libro de Efesios, hermano. De Efesios, vamos a leer unos 3 versículos allí. Es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. No va a ser una predicación, va a ser como una enseñanza ahí, una reflexión que es para ti y para mí. ¿Cómo podemos salir adelante? Dice la palabra de Dios, ahí estamos todos, se pueden poner de pie por reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dile a tu compañero que está a tu lado, a tu izquierda, no me moleste, quiero oír la palabra de Dios, no me perturbe un ratito nomás. Así que la palabra de nuestro Señor Jesucristo se lee de la siguiente manera. Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a estar leyendo hasta el 16. Del 10 al 16, ahí estamos, la encabezada dice la palabra de Dios, la armadura de Dios. Fíjate, es para ti, mi hermano, y es para el que no es hermano, si quieres obtener esta victoria que Dios nos dejó aquí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todas estas, estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Puedes ocupar tu lugar, mi hermano, ahí, ponte cómodo, pon un oído atento a la palabra. Dice la palabra del Señor Jesucristo, fíjate cómo nos dice claramente: fortaleceos, hermano, en el Señor. Dice. Hoy tú y yo estamos en este lugar, nos estamos fortaleciendo en el Señor, nos estamos alimentando de lo espiritual, nuestro espiritual. Entonces, cuando tú vienes a este lugar, vienes y recibes palabra de Dios. No vienes a ver a quién predica, tú vienes a oír de quién se habla y quién es el que está en este lugar. ¿Recuerdas, dice la palabra de Dios, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Y aquí vemos más de 2 o 3. Yo creo que el Señor está aquí. Está aquí en este lugar. Él quiere que tú le prestes atención, porque nosotros, cuando le clamamos a Dios, tenemos una dificultad, una necesidad, le clamamos y deseamos que Dios tenga el oído atento y que nos bendiga con lo que le estamos pidiendo. Pero Él está demandando algo de ti, de mí. También Él quiere que nosotros le tengamos un oído presto a oír su palabra. Y no nada más oírla, sino atesorarla en nuestro corazón, porque es como tiene efecto la palabra de Dios. Que la atesores en tu corazón y empieces a caminar como el Señor está diciendo. No como yo diga, como diga el hermano, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, lo ordene. Porque allí es donde vas a ver la victoria, es donde vas a ver la solución a tu problema, a tu necesidad, doblando rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual está hoy en este día, en este lugar, y quiere bendecirte, quiere ayudarte, mi hermano. Yo te lo digo por experiencia. Yo el día que llegué a este lugar, mi hermano, muchos conocen mi testimonio aquí, pero muchos no. Yo cuando llegué a este lugar, yo no sabía leer, no sabía ni escribir. En el lugar donde yo vivía había 2 casas y una sin gente. Sí, imagínate, yo me escondía a la gente para no saludarle. Y ya hoy que llegué a los pies de Cristo, Señor, venme aquí. Si tú tienes algo para mí, ayúdame. Si es cierto que los hermanos dicen que tú eres el maestro del maestro, enséñame a leer. Enséñame a hablar para poder testificar de las maravillas, de los milagros, del prodigio que tú haces con aquel corazón que está dispuesto oír tu mensaje y obedecer tu palabra. Y desde ese día que yo puse mi corazón, mi vida en sus manos, empezó totalmente a haber un cambio radical en mi vida. Hoy, siendo esa persona que no sabía leer, hoy leo por la palabra de Dios, con solo leer este libro, porque es el mismo Dios. La palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que
que nos está hablando. Yo así lo veo. Cuando yo abro la Biblia, me doy cuenta que Dios me está hablando cara a cara. Hijo mío, haces esto y yo te voy a bendecir. Tienes problemas, yo te los quiero solucionar. Pero obedéceme, obedece lo que yo te estoy dejando. Lo que yo te estoy mandando, quiero que lo hagas. Y es una orden. Lo que cuando Dios manda, se le obedece. Si quieres la bendición, si quieres la solución a tu problema, a tu necesidad, tienes que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores y reconocerlo como nuestro uno hacedor y creador y libertador, que lo es. Yo lo he visto en las manos, en mi vida trabajar de una manera especial. Por eso día con día, en cuanto me levanto, Señor, heme aquí a donde voy, pero que tu presencia vaya conmigo. Si tú no vas, yo no voy. Y el Señor abre puertas, toca corazones, porque ve que le pones para adelante. Eso es lo que Dios quiere. Por eso yo esta palabra la agarro y las atesoro, porque dice, fortaleceos en el Señor, porque allí se le está la victoria, eso le está la solución a cualquier necesidad, cualquier problema. Pero ¿cómo usted puede? Es como nosotros no tenemos ya lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Y cómo vamos a vencer eso? Solamente agarrados de la mano de Dios, tomando la armadura que Dios nos da. ¿Qué es la armadura? La que Dios te está dando. Dios nos dejó las armas para pelear. Todas, pero ahí están. Pero si no las agarran, podrán pelear, podrán fortalecerse. La armadura de Dios, mi hermano, es la palabra, oración, ayuno, es el poder la arma más poderosa, el ayuno. ¿Quieres ver victoria en tu vida? Haz morir la carne, haz morir el viejo hombre, haz morir los deseos de este mundo. Y vas a ver la victoria de parte de Dios. La vas a ver, mi hermano. Tus propios ojos ven la victoria, ven las bendiciones de parte de Dios. Pero cuando no hay obediencia, viene la calamidad, viene el problema en nuestras vidas. ¿Por qué? Pero Dios no te desampara. Muchas veces la gente reniega. No, Dios no está conmigo. ¿Por qué permitió que yo viniera a este lugar? ¿Por qué permitió que me separaran de mi familia, de mis seres más queridos? ¿Por qué permitió Dios? Mucha gente reniega de parte así de Dios, cuando no saben la misericordia y el amor que Dios les tiene. Por eso les permitió eso, para que puedas entender que el camino que llevas es mal delante de su presencia. Ese camino es de muerte, del cual Dios te quiere sacar a un camino de vida, y vida en abundancia. Y permite Dios esto. Nosotros nos decimos un golpe duro a nuestra vida, porque estar en prisión, déjame decirte que no es juego. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene el poder y la autoridad para sacarte en este mismo instante si Él lo quiere. Así de fácil. Pero Él sabe qué es lo que anhela más hacer Dios en nuestra vida. Es darle la libertad espiritual que tanto el ser humano necesita para poder ser feliz en esta vida. Es lo que anhela uno, y Dios, muchos decimos queremos cambiar, pero si nunca le ponemos atención a Dios, nunca obedecemos la palabra de Dios, es difícil que puedas cambiar, mi hermano. Nunca vas a cambiar. Porque muchas veces yo predico lo que Dios me da. Pero te digo una cosa, mi hermano, muchas veces venimos a este lugar, nuestro cuerpo está sentado aquí, pero nuestra mente anda divagando lejos, fuera de este lugar. Al Señor le gusta que los que le amen en espíritu, cuerpo, alma y en verdad. Y yo digo, por eso dice la palabra de Dios aquí, por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Si nos metemos en la presencia de Dios y siempre agarramos desde la mano de Dios, mi hermano, el problema, la necesidad que tú estés pasando no es nada, porque Dios tiene el control y tiene la autoridad de todo. Solamente hay que creerle, pues como decía mi hermano, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios.